Bienvenidos a una nueva edición de Análisis Financiero. Contamos hoy con un personaje de primer nivel en el panorama inversor español, Javier Ruiz. Javier Ruiz es el fundador y director de inversiones de Oros Asset Management y viene de una exitosa etapa en metagestión donde durante 6 años fue capaz de componer un retorno del 17% anual. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal, Adolfo? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ofrece Oros? ¿Qué ofrece Oros como un nuevo proyecto que sea diferente del resto de las gestoras españolas? Bueno, Oros al final es un proyecto en el que hemos buscado tener una alineación plena con nuestros partícipes, porque bueno, históricamente tanto Alejandro, Miguel y yo éramos coinversores de los fondos que gestionábamos, pero entendemos que para llevar una gestión de muy largo plazo como es la nuestra hace falta un poquito más, ¿no? Y lo que hacía falta era ser propietarios de la gestora. Eso, bueno, Charlie Munger hace años, nuestro adorado Charlie Munger ya lo dijo en su día, que para triunfar o aguantar muchos años, mejor dicho, en esta industria necesitas 3 cosas. Una es un proceso de inversión que sea muy sólido, otra es que los gestores tengan una cabeza bien amueblada para poder llevarlo a cabo y, por último, tener una sociedad o trabajar en una sociedad en la que tengas el control y estés 100% alineado, ¿no? Y eso es algo que hoy hemos conseguido con Oros Asset Management. Os deseamos la mejor de las suertes a vosotros y a vuestros partícipes. ¿Cuáles son los pilares de inversión de Oros? Al final lo que nosotros siempre contamos y que tratamos de transmitir es que buscamos una inversión con sentido común, ¿no? No vamos a hacer algo que no sepamos hacer, no vamos a buscar ser los más listos en todas las asignaturas del curso, sino terminar al final la carrera con la mayor nota posible, ¿no? Y para eso tenemos siempre el foco puesto en 5 pilares de inversión. El primero es invertir en negocios que podamos entender, que seamos capaces de visualizar la industria, donde va a estar dentro de unos años, porque al final si te sales de lo que conoces o en lo que puedes estar cómodo, pues puedes aumentar el riesgo de cometer errores de inversión, ¿no? Luego buscamos también un equipo gestor que haga una buena gestión de capital, que esté alineado con sus accionistas, un negocio que cuente con una ventaja competitiva o barrera de entrada que le proteja un poco de la competencia, porque al final cuando tienes un negocio muy rentable, pues toda la competencia va a tratar siempre de atacarte, ¿no? Y el tener el famoso foso que comenta siempre Warren Buffett, que protege el castillo, pues es una ventaja. Miramos también el perfil financiero de las compañías, que no estén endeudadas. La gran mayoría de lo que tenemos en cartera tiene caja neta o tendrá caja neta en poco tiempo. Y por último, todo esto a un precio adecuado para invertir, ¿no? Que tenga un margen de seguridad suficiente para conseguir buenas rentabilidades y protegernos de eventuales errores que podamos cometer en nuestro análisis. Es una filosofía muy sólida y muy parecida a la que habéis mantenido durante estos años. Sí, claro, al final nada cambia en ese sentido. Somos el mismo equipo gestor, focalizados con el mismo proceso de inversión y ya está. Danos algunos ejemplos. ¿Cuáles son pues, las acciones que consideras ideales, las compañías que consideras ideales para una cartera de ese tipo? Bueno, una compañía que podría cumplir prácticamente todo lo que acabo de decir, que tampoco es tan sencillo de encontrar, podría ser Corticeira Morim, ¿no? Una compañía portuguesa familiar con un negocio muy sencillo de entender. Son los líderes globales en producción de tapones de corcho para la industria del vino. Un negocio que tiene ventajas de competitivas muy claras, porque al final llevan más de 5 generaciones de familias con acceso privilegiado a la materia prima. El alcornoque solo crece prácticamente en la península ibérica, con lo cual tiene una ventaja que nadie más puede tener en el mundo. Muy bien gestionado, con el foco siempre en los márgenes, en I+D para mejorar el producto, no necesitan deuda para funcionar y a muy buen precio históricamente. Nosotros invertimos hace años por debajo de 2 euros, hoy está por encima de 11 euros y aún la mantenemos en cartera porque pensamos que todavía tiene potencial. Con los pilares que has comentado, claro, puedes llevar el análisis numérico pues hasta un límite, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es mucha presencia de análisis numérico, pero por lo que comentas hay también mucho de análisis cualitativo, ¿no? ¿Dónde crees que está el equilibrio entre el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo en este tipo de empresas? Nosotros al final dedicamos el 90% del análisis fácilmente a la parte cualitativa de los negocios, ¿no? En qué industria operan, qué posición competitiva tienen, qué amenazas puede tener, dónde están los competidores, dónde va a estar la industria en el futuro. O sea, son cosas muy relevantes antes de decidir si vamos a hacer una inversión, ¿no? Pero claro, no a cualquier precio, ¿no? No somos de comprar calidad a precios altos, sino calidad con grandes descuentos, podemos decir. Y ahí pues estaremos siempre dispuestos a pagar más por la calidad, pero llegado a un punto, ¿no? Alphabet, por ejemplo, que es uno de los negocios con más calidad para nosotros, estamos dispuestos a pagar hasta 18 veces su generación de caja libre, mientras que negocios de materias primas más difíciles de diferenciar de la competencia, pues pagaremos como mucho 11-12 veces. Claro, que es donde está un poco el componente de la calidad, ¿no? Claro. Dentro del fondo vosotros tenéis algunas posiciones, digamos, de convicción, ¿no? Para analizar el retorno de un fondo y poder compararlo, una de las claves es la
ponderación que se da a las distintas posiciones. ¿Tenéis alguna técnica especial para dar más peso a unas posiciones que a otras? Bueno, al final el peso tiene que ser reflejo de dos cosas, del potencial que tienen para nosotros nuestras ideas de inversión y la convicción que tenemos en esa idea de inversión, ¿no? Si tienes una convicción plena, pues el peso será el mayor posible, hasta un 10% según el folleto, si el potencial nos anima a tener ese peso, y si al final, por lejanía o tipo de economía en la que opera la compañía, no estamos 100% cómodos, pues buscaremos un ajuste por convicción, podemos decir, y limitar el peso de esas compañías en la cartera, al menos inicialmente, hasta que vayamos conociendo más el sector o la compañía y estemos más cómodos con esa situación. Entendido. Has comentado algunas compañías pues, que tienen una trayectoria, digamos, contrastada y donde el fondo pues, ha estado con posiciones de convicción, ¿no? Sin embargo, hay veces que las cosas no salen como uno esperaba, ¿no? Por la compañía, por el análisis. ¿Cuál ha sido el error de inversión del que más has aprendido? Yo creo que el ejercicio es más sano si lo enfocamos a qué factores han contribuido a los errores que hemos tenido varios todos estos años, ¿no? Para poder mejorar el proceso de inversión y aprender de ellos. Y al final, nosotros tenemos muy claro que hay dos focos históricamente que han contribuido a esa generación de errores, ¿no? Por un lado, el endeudamiento. El invertir en compañías endeudadas y equivocarte en tu tesis de inversión pues es fatal, ¿no? Como accionista vas a perder muchísimo más dinero. Y luego en los últimos años, y yo creo que a futuro va a ser el foco más importante, el impacto que puede tener las tecnologías en los negocios en los que uno invierte, ¿no? Las disrupciones tecnológicas cada vez se aceleran más, cada vez tienen más impactos en todos los negocios y preferimos ser muy cautos, hemos reforzado el proceso de inversión en ese aspecto, preferimos evitar o perdernos grandes rentabilidades si no estamos suficientemente cómodos con la industria donde puede estar a futuro por este impacto de tecnología, que invertir y equivocarnos y perder mucho dinero, ¿no? En ese sentido, la tecnología, uno de los cambios que está facilitando actualmente es una expansión de lo que se llama, o está mal llamado, yo diría, la gestión pasiva, sí, ¿no? Que es sobre todo una gestión indexada y da la sensación que lo que empezó como una buena idea de diversificación, de bajo coste, pues en un, digamos, comportamiento muy habitual en el mercado, pues ha ido derivando y se ha ido deformando y ahora ya vemos gestión indexada de filosofías de inversión, la verdad que muy exóticas, ¿no? Difíciles de entender. ¿Qué opinión te merece esta expansión de la gestión indexada? Yo creo que al final ha generado un debate sano, en el sentido de que había fondos indexados que actuaban y cobraban comisiones como si fueran de gestión activa, y la llegada de todos estos ETFs de bajo coste pues ha permitido separar un poco el grano de la paja y ver qué fondos se gestionan realmente de manera activa, diferenciándote del índice, ¿no? Esto también puede generar oportunidades para un inversor value, porque al final, bueno, si todo el mundo invierte en ETF, se generan muchos flujos que van en la misma dirección y eso puede ir de dos maneras, ¿no? A generar incluso pseudo burbujas que tratamos de evitar y todo lo contrario, cuando el flujo va en la otra dirección, pues podemos aprovechar las oportunidades, ¿no? Al final, todas las fuentes generadoras de volatilidad son oportunidades si sabes más o menos lo que valen las compañías, como tratamos nosotros de hacer. Esa impresión da que la gestión indexada probablemente va a generar muchas disfunciones en el mercado, según eso vaya creciendo, probablemente con inversores de poca convicción, ¿no? Pensando que están en situaciones más cómodas de lo que luego están. Otra de las tendencias que se está viendo en el mundo de la gestión es, en el mundo de la gestión activa, sobre todo, es un ánimo por impulsar la transparencia, ¿no? Dentro de ese empuje, claro, uno puede pensar que eso también tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? Porque desde el punto de vista de un gestor, quizá al ser muy transparente con las políticas y el tipo de posiciones que toma, luego igual te puede generar dificultades para cambiar de opinión, pues si el mercado así lo recomienda. ¿Qué opinión te merece este esfuerzo por la transparencia en las gestoras? Yo creo que es bueno y tiene sentido hacerlo porque al final tenemos que hacer el trabajo de educar un poco a nuestros partícipes, ¿no? Un partícipe que entiende dónde inviertes y por qué inviertes así es más fácil que te acompañe todo el camino, ¿no? Habrá épocas malas, épocas buenas y es importante entender el proceso de inversión. Luego nosotros, particularmente en Oros, el proceso de inversión creo que nos protege bastante de las posibles trampas psicológicas en las que uno pueda caer por ese ejercicio de transparencia que comentas, ¿no? Nosotros, para analizar una compañía, para que te hagas una idea, uno de los 3 gestores hace el trabajo de analizarla profundamente, hacer ese análisis por escrito para que quede constancia de lo que ha hecho y luego los otros 2 gestores tienen que leerse ese análisis y tratar de matar la idea de inversión, ver qué ha podido fallar, ¿no? En ese análisis. Ahí surgen dudas que el gestor original tiene que tratar de resolver y si al final los 3 estamos convencidos y llegamos al consenso, entonces invertimos, ¿no? Eso que te evita precisamente
esa trampa psicológica del esfuerzo invertido, ¿no? que dices, he hecho este esfuerzo para luego no invertir en la compañía, ¿no? Pues el que tenga que haber consenso te protege un poco de eso. Otro de los cambios que estamos viendo en una industria que es tan dinámica en los últimos años es ese cambio quizá de paradigma después de varios años de underperformance de la gestión value, debido pues, al éxito de compañías pues, que han tenido una capacidad para crecer y una escalabilidad global espectacular, ¿no? Los Apple, Facebook, etcétera. Tal. Vosotros siempre habéis mantenido una actitud ecléctica y en ocasiones habéis tomado posiciones en alguno de estos nombres, pues como Alphabet, que comentabas ahora, o Napster, ¿no? ¿Cómo crees que la filosofía value debería encajar este cambio un poco en el paisaje empresarial? Yo creo que fue Tom Geithner, el gestor de Markel, el que hace un par de años comentaba que los negocios a partir de ahora se pueden clasificar de tres maneras, ¿no? Negocios que están siendo impactados por la tecnología, que es una gran mayoría, negocios que todavía no han sido impactados por la tecnología, y aquí pues, un Corticeira Morín que comentábamos antes podría ser el típico caso, y luego negocios que están impactando con su tecnología al resto, ¿no? con su disrupción tecnológica y sobre todo pues, las plataformas grandes, que es lo que comentabas. ¿Es esto value o no es value? Pues nosotros entendemos que al final todo parte de la misma base, que es analizar los negocios y ver si cotizan a un buen precio. En el caso de Alphabet, hoy ópticamente uno puede pensar que no es una empresa value, que cotiza per 25, per 30, no sé exactamente en qué nivel estaría, ¿no? Pero si miramos la calidad del negocio, que al final es una compañía con 6 productos con más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? Lo que tiene un efecto de red que lo alimenta muchísimo, que ha hecho una buena gestión de capital todos estos años, que tiene caja neta. Si ajustas la valoración teniendo en cuenta esa caja neta, lo que vale YouTube, un margen normalizado, pues te da que Alphabet al final no cotiza 25 veces, está cotizando a 11. ¿Es eso value? Pues bueno, para nosotros es value y de hecho somos accionistas de Alphabet desde hace ya 5 años más o menos. Algunos años, sí, efectivamente. Sí, sí. Siguiendo un poco con el contexto, estamos viendo pues, la expansión de la gestión indexada, este tema de las grandes compañías tecnológicas. Dentro un poco del escenario, lo otro que vemos es el escenario más macro, ¿no? El experimento de los bancos centrales, de pues, bajar los tipos de interés, con políticas monetarias extraordinariamente acomodeticias, algo que no se haya visto nunca, ¿no? Ahora, claro, se está cambiando el ciclo, en Estados Unidos ya han empezado, en Europa el Banco Central ya ha anunciado subidas graduales de tipos. ¿Cómo crees que puede afectar esto a los mercados? Yo creo que es muy difícil de saber, ¿no? Sé que es verdad que es el mayor experimento desvirtuador, podemos decir, de la historia monetaria, ¿no? de nuestro tiempo, y que ha tenido su impacto al final en la renta fija, ¿no? Porque al final, ¿qué Estado iba a poder financiarse a estos tipos tan bajos con las cuentas públicas como están? Luego, ¿cómo puede impactar en la economía y en los mercados? Es muy difícil de predecir, ¿no? En la economía, mientras no fluya el crédito, pensamos que no va a haber inflación descontrolada, pero no quiere decir que no pueda producirse, y en los mercados al final no podemos saberlo. Puede generar que siga el ciclo alcista de los últimos años o lo contrario. Nosotros miraremos compañía por compañía, aprovecharemos la volatilidad y hacer nuestro trabajo, que es lo que podemos hacer al final. Y un poco con todo esto, Javier, por pedirte que una opinión algo más concreta. ¿Tú crees que los mercados están caros? ¿Europa, Estados Unidos? Es que no es nuestro trabajo al final saber si están caros o están baratos, ¿no? Miramos idea por idea dónde están las oportunidades y el mercado al final tendrá su volatilidad y nosotros nos aprovecharemos de ella, ¿no? El saber aproximadamente lo que valen las compañías yo creo que es una ventaja siempre para estos entornos de mercado que pueden llegar más volátiles por lo que comentábamos, ¿no? En el contexto español hemos tenido un cierto revuelo este año con la entrada en vigor de MiFID II, ¿no? La MiFID II pues, tiene algunas consecuencias, pues hemos hablado de temas de retrocesión de comisiones y el posible impacto en la falta de research de algunas de las compañías pequeñas. El propio Instituto Español de Analistas pues, ha lanzado una iniciativa, Lighthouse, para tratar de dar cobertura a ese tipo de pequeñas compañías. ¿Cómo estáis viendo vosotros el impacto de MiFID II en la industria? Bueno, al final puede pasar lo que comentas de que muchas compañías se queden fuera del radar porque económicamente no les compensa a las casas de análisis hacer ese esfuerzo de analizar las compañías porque su producto al final pues no tiene sentido, ¿no? Y eso puede generar oportunidades, pensamos, para los inversores value, que al final miramos todas las compañías, nos da igual el tamaño que tengan, y se pueden generar todavía más ineficiencias en ámbitos de compañías de mediana o pequeña capitalización, ¿no? En cuanto al tema del research, que es verdad que también se habla de si las gestoras van a asumir, no van a asumir el research, nosotros tenemos claro que en el momento que se transponga MiFID II asumiremos también el coste de análisis del research que hagamos. Estamos en las oficinas de Oros, en las puertas pues tenéis los nombres de los grandes inversores legendarios, está Buffett, está Lynch, Munger, Ebellard. Es todo un homenaje a muchas de estas personas que tanto han inspirado a la gestión value. Imagina que estuviéramos escribiendo un libro sobre inversiones,
y le pidieras un capítulo a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál te pedirías tú? Hombre, estar al lado de ellos en un libro ya impone un poco, ¿no? Pero bueno, quizás, y a raíz de lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista, uno focalizado en la importancia del proceso de inversión y el tener un equipo gestor que entiende y comparte ese proceso de inversión, ¿no? La ausencia de egos en la gestión y el asumir que hay veces que tu análisis se deriva en que puedes invertir y otras veces lo contrario, me parece fundamental. Recomiéndanos un libro, Javier. Estamos ya a las puertas del verano. Ya sabes que una de las influencias que hay en la gestión value es que todos leemos mucho, hay que formarse mucho, no solo en finanzas, también en historia, sociología, psicología. Recomiéndanos un título para este verano. Pues mira, un libro de inversión que no puedo dejar de recomendar sería Capital Returns, que es un libro focalizado en la teoría del ciclo del capital, cómo puede invertir, cómo puede impactar a los sectores y a las compañías, y que creo que es una herramienta esencial y que puede venir muy bien para mejorar como inversores. Una de las grandes aficiones de Javier Ruiz es el baloncesto. Sí, así es. El otro de los grandes debates que tenemos hoy es ¿LeBron o Jordan? Bueno, LeBron yo creo que es de los jugadores curiosamente más infravalorados de la historia del baloncesto, pero bueno, al final Jordan es Jordan y creo que por carácter y capacidad de ser decisivo no ha habido nadie ni habrá como él. Está claro, el Buffett del baloncesto. Eso es. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Adolfo.